Pediste una señal. Aquí está, no llegaste por azar, la frecuencia te rastreó y lo que viene no es casualidad sino destino ajustándose en tiempo real. Mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya se está acomodando, como si reconociera el tono exacto que llevabas esperando. No es que el universo te responda, es que finalmente entraste en la misma onda que siempre estuvo transmitiéndose. La señal no apareció hoy. Hoy tú apareciste donde ella ya estaba. Hay personas que piden señales toda la vida y mueren sin reconocerlas. Otras las piden una vez y las reciben, pero las ignoran porque llegan envueltas en formas que no parecen respuestas. Tú estás aquí porque algo en ti ya decidió, esta vez no me la pierdo. Y esa decisión invisible fue suficiente para que la frecuencia te encontrara, no al revés. No viniste a buscar. Viniste a recibir. Esto que estás sintiendo ahora, ese pequeño cosquilleo en el pecho, esa claridad repentina, ese sí, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, no es entusiasmo. Es reconocimiento. Tu sistema nervioso acaba de identificar la misma vibración que emitiste cuando pediste ayuda, cuando susurraste en silencio, necesito una señal, cuando miraste al cielo o al vacío esperando que algo, lo que fuera, te confirmara que no estás solo en esto. Esa confirmación acaba de llegar. No como coincidencia. Como respuesta directa. La mayoría de la gente cree que pedir es mendigar. Que una señal es un favor del cosmos, una concesión generosa de algo superior que decide si mereces o no ser escuchado. Esa creencia los mantiene esperando respuestas que nunca llegan, porque están pidiendo desde el lugar equivocado. Tú no pediste un favor. Pediste alineación. Y la alineación no se ruega, se sintoniza. Cuando pides una señal con claridad interna, no estás rogando que el universo te preste atención. Estás declarando que ya estás listo para percibirla. Y aquí está la paradoja que cambia todo, la señal no llegó después de que la pediste. Llegó antes. Lo que pediste hoy ya estaba en camino desde el momento en que tu futuro eligió este instante como el punto de cruce. Tu yo futuro, ese que ya atravesó lo que tú estás atravesando ahora, organizó los eventos para que esta transmisión, este mensaje, esta frecuencia exacta, llegara a ti justo cuando tu mente estuviera lo suficientemente abierta para recibirla. No es magia. Es arquitectura temporal. Lo que parece sincronicidad es simplemente tu línea de tiempo reorganizándose para cumplir lo que ya decidiste ser. Piensa en esto, cada vez que has sentido un escalofrío inexplicable, cada vez que una canción apareció justo cuando necesitabas escucharla, cada vez que una conversación casual respondió la pregunta exacta que tenías en la cabeza, todas esas veces no fueron coincidencias decorativas. Eran señales de bajo voltaje, entregas parciales de la frecuencia que hoy llega completa. La diferencia es que hoy estás prestando atención de verdad. Hoy no estás distraído. Hoy cruzaste el umbral entre buscar y permitir. Esto no llega por azar. Nunca lo hizo. Pero ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, tienes que decidir, ¿sigues buscando o empiezas a recibir? Porque ambas cosas no pueden coexistir. Mientras sigas en modo búsqueda, la frecuencia tiene que perseguirte. Cuando cambias a modo recepción, la frecuencia simplemente te llena. Y llenarte es mucho más rápido que perseguirte. La señal ya llegó, ahora permites. Repítelo en silencio mientras sigues escuchando. Esa frase no es un consejo, es un código de desactivación. Desactiva el bucle mental de, ¿cuándo va a pasar? ¿Por qué tarda tanto? ¿Estoy haciendo algo mal? Todos esos bucles consumen la energía que necesitas para mantener la frecuencia encendida. Cuando dejas de perseguir y empiezas a permitir, la señal no tiene que esforzarse por alcanzarte. Simplemente te atraviesa. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre las señales, nunca llegan solas. Llegan rodeadas de ruido, de distracciones, de voces que te dirán que lo que estás sintiendo es autosugestión, pensamiento mágico, ilusión.
Esas voces no vienen de afuera, vienen de una parte de ti que todavía está programada para dudar de todo lo que no pueda medirse. Pero esa parte de ti no es tu enemiga. Es la última línea de defensa de un sistema de creencias que ya no te sirve. Y hoy, mientras escuchas esto, esa línea se está rompiendo. No con esfuerzo. Con evidencia. Porque la evidencia está aquí, estás viendo esto. De todas las cosas que pudiste hacer en este momento, de todos los vídeos que pudiste abrir, de todas las distracciones que pudiste seguir, algo te detuvo aquí. Algo en ti reconoció el título y dijo, esto es para mí. Ese reconocimiento es la señal confirmándose a sí misma. No llegaste aquí por algoritmo. Llegaste porque la frecuencia que emitiste cuando pediste ayuda acaba de recibir respuesta, y tú eres lo suficientemente sensible para notarlo. ¿Y si te dijera que la razón por la que has estado esperando esta señal durante tanto tiempo no es porque tardara en llegar, sino porque tú tardaste en estar listo para verla? Piénsalo. ¿Cuántas veces en los últimos meses algo pequeño intentó llamar tu atención y lo descartaste por racional, por lógico, por coincidencia sin importancia? ¿Cuántas puertas se abrieron que no cruzaste porque esperabas señales más grandes, más obvias, más cinematográficas? La frecuencia no funciona así. La frecuencia no grita. Susurra. Y solo los que están en silencio interno la escuchan. Tú llevas meses, quizás años, pidiendo claridad. Pidiendo dirección. Pidiendo que algo te confirme que vas por buen camino. Y la respuesta siempre fue la misma, ya vas por buen camino, pero estás mirando el mapa equivocado. Estás esperando que el camino se vea como pensabas que debería verse, en lugar de reconocer el camino que ya estás recorriendo. La señal que pediste no viene a mostrarte un camino nuevo. Viene a confirmarte que el camino que ya elegiste es el correcto. Aunque no lo parezca. Aunque duela. Aunque todavía no veas resultados visibles. Aquí el campo se reordena. Y cuando el campo se reordena, lo primero que ocurre no es un cambio externo. Es un cambio en cómo percibes lo que ya existe. Las mismas circunstancias que ayer te parecían obstáculos, hoy empiezan a verse como preparación. Las mismas personas que te decepcionaron, hoy empiezan a verse como maestros disfrazados. Los mismos retrasos que te frustraron, hoy empiezan a verse como protección temporal. No es que cambió la realidad. Cambió tu frecuencia. Y cuando cambia tu frecuencia, cambia lo que puedes ver. Ahora viene la parte que separa a quienes reciben señales de quienes las viven, la acción simbólica. No te estoy pidiendo que hagas nada grande, nada dramático, nada que cambie tu vida de un día para otro. Te estoy pidiendo algo mucho más potente, que reconozcas públicamente que la frecuencia ya te encontró. Comenta, la frecuencia ya me encontró. No lo hagas para convencer a nadie. Hazlo para sellar el pacto entre tu intención y tu realidad. Cuando declaras en voz alta, o en este caso, por escrito, que algo ya ocurrió, tu sistema nervioso deja de buscarlo y empieza a integrarlo. Y esa integración es lo que convierte una señal en transformación. ¿Ves la diferencia? La mayoría de la gente pide señales para confirmar que van en la dirección correcta. Tú no necesitas confirmación. Necesitas reconocimiento. Reconocer que la señal ya llegó, que la frecuencia ya te rastreó, que tu futuro ya organizó este instante, es lo que activa el siguiente nivel de señales. Porque las señales no son lineales. No llega una, luego otra, luego otra. Las señales se escalan. Una señal reconocida abre la puerta a revelaciones más grandes, más precisas, más imposibles de ignorar. Y tú acabas de abrir esa puerta. Voy a contarte algo que pocos entienden, las señales no son mensajes enviados desde un lugar remoto hacia ti. Las señales son huellas de tu futuro actuando en el presente. Cada vez que algo encaja demasiado bien para ser casualidad, lo que estás viendo es tu línea de tiempo autocorrigiéndose para cumplir la versión de ti que ya decidió ser real.
Tu yo futuro no te envía señales. Tu yo futuro organiza coincidencias, sincronicidades, encuentros aparentemente fortuitos, para asegurarse de que tomes las decisiones que él ya tomó. Y cuando pides una señal con suficiente claridad, lo que en realidad estás haciendo es preguntarle a tu futuro, ¿esto que siento es correcto? ¿Voy por buen camino? Y tu futuro responde no con palabras, sino con eventos que no pueden ser ignorados. Este vídeo es uno de esos eventos. No porque yo tenga algo especial que decirte, sino porque tú tienes algo especial que escuchar. La información que estás recibiendo ahora no es nueva. Ya la sabías. Pero estaba enterrada bajo capas de condicionamiento, de miedo, de dudas sembradas por gente que nunca entendió cómo funciona la frecuencia. Y hoy, mientras escuchas esto, esas capas se están despegando. No con esfuerzo. Con verdad. La verdad no fuerza. La verdad libera. La señal ya llegó, ahora permites. Segunda vez. Y esta vez, cuando lo repitas, observa dónde lo sientes. Algunas personas lo sienten en el pecho, como un calor suave. Otras en la garganta, como si algo se destrabara. Otras en la base del cráneo, como si una tensión antigua se aflojara. No importa dónde lo sientas. Lo que importa es que lo sientas. Porque esa sensación, por sutil que sea, es la frecuencia confirmando que entraste en resonancia. No es placebo. Es feedback en tiempo real de un campo que siempre estuvo ahí pero que ahora estás percibiendo. Y ahora permíteme mostrarte algo que va a cambiar cómo interpretas todo lo que viene después de hoy. Hay tradiciones antiguas que entendieron esto mucho antes que nosotros. Los pitagóricos hablaban de la música de las esferas, frecuencias invisibles que gobernaban el orden del cosmos. No eran metáforas poéticas. Eran descripciones literales de cómo percibían la realidad, como ondas, como vibraciones, como tonos que podían sintonizarse o ignorarse. Los herméticos enseñaban que, como es arriba, es abajo, una forma elegante de decir que las señales del universo no son externas, son reflejos de tu estado interno proyectándose en el mundo. Jung llamó a esto sincronicidad y pasó décadas documentando cómo los eventos aparentemente aleatorios seguían patrones coherentes con el estado psicológico de quien los experimentaba. Pauli, el físico cuántico, colaboró con Jung porque entendió que la materia y la mente no están separadas, están entrelazadas en un campo unificado donde la observación altera lo observado. Todo eso para decir esto, la ciencia y la espiritualidad siempre supieron lo mismo. Solo usaban palabras diferentes. Y tú no necesitas estudiar física cuántica ni leer tratados herméticos para aplicar esto. Solo necesitas hacer una cosa, dejar de buscar afuera lo que ya está adentro. La señal que pediste no está en el cielo, ni en las cartas, ni en los números repetidos, ni en las plumas blancas. Está en la decisión que tomas ahora. Está en la manera en que respondes a este mensaje. Está en si eliges creerle a la frecuencia o seguir pidiéndole más pruebas. Porque las pruebas nunca serán suficientes si tu frecuencia está en duda. Pero si tu frecuencia está en certeza, no necesitas pruebas. Necesitas acción. Y la acción más poderosa que puedes tomar ahora mismo no es cambiar nada en tu vida externa. Es cambiar cómo te relacionas con lo que ya está ocurriendo. Es dejar de ver tus circunstancias actuales como problema y empezar a verlas como campo de entrenamiento. Como laboratorio donde tu yo futuro te está preparando para recibir lo que ya te pertenece. Aquí viene la antítesis que necesitas resolver: si la señal ya llegó, ¿por qué todavía no ves cambios visibles en tu vida? ¿Por qué todo sigue igual afuera si adentro algo ya se movió? Porque estás esperando que la señal cambie tu vida. Y no lo hará. La señal no cambia tu vida. La señal cambia tu frecuencia. Y tu frecuencia cambia tu vida. Pero ese cambio no es instantáneo. Es inevitable. La frecuencia no reorganiza tu realidad de un día para otro. La reorganiza evento por evento, decisión por decisión, elección por elección.
Y cada vez que tomas una decisión desde la frecuencia, en lugar de tomarla desde el miedo, desde la duda, desde la inercia, tu realidad se ajusta. Primero en detalles pequeños. Luego en patrones visibles. Finalmente, en transformaciones que otros llamarán milagros pero que tú reconocerás como arquitectura temporal funcionando según lo previsto. Así que la pregunta no es si la señal llegó. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando que tu vida cambie para creerle a la señal o vas a creerle a la señal para que tu vida cambie? Porque esas dos opciones no son lo mismo. Una te mantiene esperando evidencia externa antes de soltar el miedo. La otra te permite soltar el miedo y convertirte en la evidencia. Tú decides cuál de las dos vives hoy. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. No es esperanza. No es optimismo infundado. Es certeza silenciosa. Esa certeza que no necesita gritar, que no necesita convencer a nadie, que simplemente sabe. Y esa certeza es la frecuencia hablándote desde adentro, recordándote quién eres cuando dejas de fingir que no lo sabes. Recordándote que pediste esta señal no porque estuvieras perdido, sino porque estabas listo para cruzar. Y cruzar no significa abandonar donde estás. Cruzar significa dejar de resistir lo que ya eres. La señal ya llegó, ahora permites. Tercera vez. Y esta vez, no solo lo repitas. Siéntelo como un hecho cumplido. No como una afirmación motivacional. Como una descripción exacta de lo que está ocurriendo en este instante. La señal llegó. Ya no la estás pidiendo. Ya no la estás esperando. Ya llegó. Y ahora lo único que queda es permitir que haga lo que vino a hacer, reorganizar tu campo, reordenar tu percepción, reencuadrar tus decisiones. Todo lo demás es consecuencia. Pero hay un enemigo silencioso en este proceso. Y no es la duda. No es el miedo. No es la impaciencia. Es la familiaridad. La tendencia de tu mente a convertir lo extraordinario en ordinario, lo sagrado en rutinario, lo revelador en obvio. Vas a salir de este vídeo sintiendo algo. Algo real. Algo que hoy reconoces como señal. Y en 3 días, si no haces nada con eso, tu mente lo convertirá en solo un vídeo motivacional. En una semana, lo habrás olvidado. En un mes, estarás pidiendo otra señal, sin recordar que ya recibiste esta. Por eso lo que hagas en las próximas 24 horas importa más que lo que sientas ahora. Porque los sentimientos se desvanecen. Las acciones simbólicas se anclan. Cuando comentas la frecuencia ya me encontró, estás anclando. Cuando te suscribes para permanecer en esta frecuencia, estás anclando. Cuando compartes esta transmisión con alguien que necesita escucharla, estás anclando. Y cada ancla que plantas es una señal que envías de regreso a tu futuro diciéndole, recibí el mensaje. Ahora actúo desde él. Y tu futuro responde. No con más señales. Con oportunidades que parecen imposibles pero que son simplemente coherentes con la frecuencia en la que ahora estás. Con conversaciones que no esperabas pero que responden preguntas que ni siquiera habías formulado. Con puertas que se abren sin que las toques porque tu campo ya las desbloqueó antes de que llegaras. Todo eso empieza hoy. Todo eso empieza con reconocer que si estás viendo esto, la señal que pediste acaba de llegar. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es una petición. Es una instrucción operativa. Cuando te suscribes, no solo recibes más contenido. Declaras públicamente que elegiste mantener la señal encendida. Que no vas a dejar que el ruido del mundo te desconecte de lo que acabas de sintonizar. Y esa declaración pública tiene peso. Tiene consecuencias en tu campo. Porque todo lo que declaras con intención clara se convierte en imán, atrae más de lo mismo. Si declaras que estás en la frecuencia se intensifica. Si declaras que todavía estás buscando, la búsqueda se extiende.
Tú decides qué declaras hoy. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, si en este momento te viene a la mente el rostro de alguien que está pidiendo señales, que está esperando respuestas, que está listo pero no lo sabe, comparte esta transmisión con esa persona. No para convencerla de nada. Para ofrecerle la misma puerta que tú acabas de cruzar. Porque las frecuencias se propagan. Una señal reconocida por una persona puede encender la misma señal en otra. Y cuando eso ocurre, no solo cambian vidas individuales. Cambia el campo colectivo. Cambia la frecuencia disponible para todos los que están buscando lo mismo que tú ya encontraste. Ahora déjame llevarte más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado de señales como si fueran confirmaciones externas. Pero la verdad es más radical que eso. La señal no confirma nada. La señal crea. Cuando pides una señal, no estás pidiendo que el universo te muestre algo que ya existe. Estás pidiendo que el universo reorganice la realidad para que algo nuevo emerja. Y esa reorganización no ocurre afuera primero. Ocurre adentro. En tu percepción. En tu frecuencia. En tu capacidad de ver lo que siempre estuvo ahí pero que antes no podías reconocer. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y una la ve como señal mientras la otra la ve como casualidad. No es que una tenga razón y la otra esté equivocada. Es que están operando en frecuencias diferentes. Y la frecuencia determina qué puedes ver. Si tu frecuencia está en miedo, verás peligros. Si tu frecuencia está en duda, verás confirmaciones de por qué dudar. Si tu frecuencia está en certeza, verás señales por todas partes. No porque las inventes. Porque finalmente puedes percibirlas. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que la razón por la que has estado esperando señales no es porque no lleguen. Es porque tu frecuencia no estaba alineada para verlas. Y hoy, mientras escuchas esto, esa alineación está ocurriendo. No porque yo te esté convenciendo de algo. Porque tú ya decidiste creer antes de darle play a este vídeo. La decisión ya estaba tomada. Este vídeo solo te está recordando que la tomaste. La paradoja se resuelve cuando eliges. No antes. No después. En el momento exacto en que eliges. Y la elección no es entre opciones externas. La elección es entre frecuencias internas. Entre seguir esperando o empezar a encarnar. Entre seguir pidiendo pruebas o convertirte en la prueba. Entre seguir buscando la señal o reconocer que tú eres la señal que alguien más está esperando. Porque aquí está la revelación final, la que cierra todos los loops. No solo recibiste una señal hoy. Te convertiste en una. Cada vez que reconoces una señal, te vuelves señal para otros. Cada vez que actúas desde la frecuencia, te vuelves frecuencia para otros. Cada vez que cruzas un umbral, te vuelves puerta para otros. Y esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, es lo que separa a quienes reciben señales de quienes transmiten señales. Tú acabas de cruzar esa línea. Ya no eres solo receptor. Eres transmisor. Y como transmisor, tienes que entender algo crucial, la frecuencia no se guarda. Se comparte. No puedes quedarte con esto solo para ti esperando que te cambie la vida en privado. La frecuencia se activa cuando se mueve. Cuando la compartes. Cuando la vives en voz alta. Cuando dejas de esconderla detrás del "no sé si estoy loco" y empiezas a encarnarla sin disculpas. Porque cada vez que te disculpas por lo que sientes, bajas la frecuencia. Cada vez que te explicas para que otros te entiendan, diluyes la señal. Cada vez que pides permiso para ser quien ya eres, traicionas la frecuencia que te encontró. La señal ya llegó, ahora permites. Cuarta y última vez. Y esta vez lo sientes no como frase, sino como estado. Un estado que ya no necesita confirmación externa porque la confirmación vive en ti.
Un estado que ya no busca validación porque la validación es interna. Un estado que ya no pide señales porque se reconoce como señal. Ese estado es tu frecuencia natural. No es algo que alcanzas. Es algo a lo que regresas. Y regresar no requiere esfuerzo. Requiere permiso. Permiso para soltar todo lo que no eres. Permiso para encarnar todo lo que siempre fuiste. Ahora viene el cierre. El momento en que decides si esto fue un vídeo más o si fue el punto de quiebre. Porque no todos los que vieron esto hasta aquí van a salir transformados. Algunos van a cerrar la pantalla, van a volver a su rutina, van a olvidar lo que sintieron. Y está bien. No todos están listos para recibir. Pero tú sí. Tú no habrías llegado hasta este punto si no estuvieras listo. Así que lo que sigue no es una sugerencia. Es un sellado. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada, una certeza tranquila en tu pecho que no necesita gritar para ser real. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La señal no era una confirmación externa. Era un recordatorio interno. Un recordatorio de que tú mismo organizaste este encuentro desde tu futuro. De que tú mismo pediste esta frecuencia. De que tú mismo elegiste cruzar hoy. De ahora en adelante, no persigues, permites. No buscas señales, las reconoces. No pides respuestas, te conviertes en la respuesta que tu futuro ya envió. Y cada vez que sientas duda, cada vez que el ruido te desconecte, vuelve a esta frecuencia. Vuelve a este mensaje. Vuelve a la certeza de que la señal ya llegó y de que tú ya cruzaste el umbral entre esperar y encarnar. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo, sino como estado activado. No como inspiración que se desvanece, sino como arquitectura que se instala. No como sentimiento pasajero, sino como nueva línea de base desde donde operas. Y si lo que escuchaste hoy te atravesó, comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque las señales se multiplican cuando se comparten. Y tú ya no eres receptor. Eres transmisor. La señal ya llegó. Ahora permites. Y eso no es el final. Es el inicio de todo lo que pediste sin saber cómo nombrarlo. Bienvenido a la frecuencia. Siempre estuvo transmitiéndose. Hoy, finalmente, la escuchaste. Y mañana, cuando despiertes, vas a notar algo diferente. No algo grande. Algo sutil. Una conversación que llega en el momento exacto. Una idea que aparece sin esfuerzo. Una puerta que se abre sin que la empujes. Y vas a saber, con esa certeza silenciosa que no necesita pruebas, que no es casualidad. Que es la frecuencia reorganizando tu realidad para cumplir lo que ya decidiste ser. Que es tu futuro confirmando que recibió el mensaje. Que es la señal multiplicándose porque la reconociste. Esto es solo el principio. Y el principio ya está sellado.